pregunta de Roberto es, ¿está bien ser equilibrado, ni muy bueno ni muy malo? O sea, que ya no hacer favores a la gente que está acostumbrada a pedir sin dar. ¿Está bien decir que no? Eso haría que ya no sienta más culpa, pero sí siento una pelea espiritual entre mi dualidad. Una que dice ayuda y otra que dice no interrumpas el karma. ¿Me ayudas con esto? Desde mi punto de vista, te voy a darle otra respuesta. Las cosas que se repiten son necesarias porque tú no se construiste. Estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros, si alguna situación se repite, es bueno que se cuestiones. Eso es muy bueno. Pero como digo, trátalo de no cuestionarse demasiado porque a veces simplemente es bueno aprender del error. Porque demasiado cuestionar también crea un gran conflicto. Simplemente hace una decisión y se va hacia ese rumbo. Entonces, La clave está en aprender de cada experiencia sin sobreanalizarla, confiar en tu intuición y seguir avanzando con el conocimiento que vas adquiriendo. No se trata de ser perfecto, sino de crecer y encontrar un balance que resuene contigo. entonces, a veces personas, como digo, llegan en nuestra vida no porque, sino simplemente nosotros emitimos ese tipo de la vibración. De repente algo hay en ti que también, como dices, hay conflicto. Entonces, ese conflicto, esa no certeza, qué quieres con claridad, todavía está más enfocada que personas van a llegar para que te usan. Entonces, el problema no es en personas a veces, sino en nosotros mismos, porque es nuestra percepción y nuestra manera no aceptarse eso como cierto. Entonces, cuando nosotros nos aceptemos, cuando tenemos un conflicto, entonces justamente que traemos ese tipo de cosas, personas que no te valoran, que no te quieren pagar, ¿entiendes? Son cosas que nosotros debemos equilibrar, encontrar en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos como absoluto, cuando vamos a decir tenemos paz con esa decisión, entonces ahí cuando se manifiesta, se suelta esa energía, cuando nosotros lo soltamos, entonces se anula todo ese círculo. Entonces tú sigues con el siguiente flujo. Exactamente. Al resolver ese conflicto interno y aceptar nuestra realidad con claridad, dejamos de atraer esas situaciones y personas que reflejan nuestras dudas. Cuando logramos esa paz interior, el entorno se alinea con esa nueva energía y seguimos adelante con un flujo más armonioso. Así, el verdadero cambio comienza desde adentro. Entonces, ¿qué te recomendaría? Como digo, aunque todo lo que yo digo es, como digo, son mis propias conclusiones, como digo, y aquí no me tomas a mí como algo especial, como siempre digo, y trata de buscar tus propias respuestas, pero a veces es bueno escuchar otros. Es que mejor forma es que comiences a hacer unas prácticas. De repente te digo, ¿qué me apoya a mí? ¿Qué me apoya a mí? Es cuando me levanto muy temprano, soy mucho mejor persona. Entonces, cuando se levanto a 5 o 5:15, 5:30 de mañana, y cuando me voy, puedes estar simplemente contigo mismo en paz, respirar profundo y soltando por boca suave para llegar a un estado de calma. Entonces, o puedes meditar, puedes simplemente mirar al sol, respirar suave y agradecer a todo. Entonces así, en esa manera vas a llegar a un equilibrio, vas a quietar la mente. Cuando tu mente se silencia, entonces vas a poder más escuchar desde equilibrio, desde calma. Porque a veces pensamientos, si son decisiones, si son hechos, desde como impulsos, pueden ser negativos, demasiado negativos, entonces ahí se pasa un conflicto. Entonces, ideal calmar mente y escuchar más tu voz interior, como digo. Entonces, es muy difícil, como digo, pero estamos acá todos para aprender. Estamos aquí también, o sea, trabajar mucho en nosotros mismos. Entonces, esa estrategia que te puede apoyar momentario, como digo, y eso no va a terminar, eso no termina. Eso siempre está, más que entiendes, más cosas te va a revelar más, pero tú vas más entendiendo profundidad, o sea, entender qué deberías hacer. Pero lo importante siempre es quietar la mente. Muy valioso todo lo que compartiste. Es un recordatorio de
que el camino hacia el equilibrio y la paz interior es un proceso constante de práctica y autodescubrimiento. Gracias por compartir esas estrategias y reflexiones que pueden ayudar a muchos a encontrar su propio centro. ¿Quieres tú también agregar algunos consejos para Roberto desde tu perspectiva? Claro, desde mi perspectiva, le diría a Roberto que también se permita ser compasivo consigo mismo. No tiene que tener todas las respuestas de inmediato ni ser perfecto en su proceso. Aceptar las dudas y los momentos de incertidumbre como parte natural del crecimiento. Y recordar que cada paso que da, por pequeño que parezca, lo acerca más a su verdadero yo. La paciencia y la perseverancia en ese camino son clave. Yo diría también que es muy bueno, como digo, como lo mencioné, que se comienza a cuestionar y comienza, pero como digo, a partir de la comenzar es que cuestionarse también es bueno observarse. Entonces, como digo, una observación, no involucración con todos, que eres tú, también te apoya, como digo. Entonces, ojalá que encontraste tu respuesta, como digo. ¿Quieres hacerlo una conclusión final de tu parte? Claro, en conclusión, el viaje de equilibrio y autoconocimiento es una combinación de cuestionarse y observarse con compasión. Al encontrar ese equilibrio interno, podemos avanzar con mayor claridad y autenticidad. Lo más importante es recordar que cada experiencia, cada duda y cada momento de reflexión nos lleva a una versión más auténtica de nosotros mismos. Que Roberto y todos los que escuchen este mensaje encuentren su propio camino de crecimiento y paz. ¿Y cuál sería técnica más para ti? Yo lo comparto en mi técnica, pero ¿cuál sería una técnica también para que alguien pueda quitar mente y encontrar equilibrio? ¿Qué lo recomendarías tú? Una técnica muy efectiva es la respiración consciente. Dedica unos minutos al día a respirar profunda y lentamente, enfocándote solo en el flujo de tu respiración. Esto ayuda a calmar la mente y a centrarte en el momento presente. Otra técnica poderosa es la meditación de escaneo corporal, donde recorres mentalmente cada parte de tu cuerpo, liberando tensiones y conectando con tu interior. Ambas prácticas pueden ayudar a encontrar ese equilibrio y serenidad que buscamos. Entonces, en conclusión, hay varias técnicas, pero en esa vida se trata que tú tratas de encontrar tu propia técnica, que escuchas todos, que te aportan, que resuenan contigo, pero en final lo camino, entendimiento profundo, porque como digo, no todos somos iguales acá. No todos tenemos el mismo aprendizaje o mismo nivel de la percepción o misma experiencia, vamos a decir. Entonces, importante que tú se escuchas, tratas y equilibras poco a poco y tratas de seguir a tu flujo, porque tú, aunque no crees, y todos nosotros tenemos nuestra propia respuesta. También ese tipo de cosas hago para personas que levantan su propia conciencia, que se comiencen a escuchar a sí mismos. Porque yo no tengo respuestas para todo, ni quiero tenerlo, ni quiero respondiendo a veces porque también estoy involucrando mi percepción, que no sea tu percepción o tu verdad. Entonces es muy importante que eso tomes como una referencia. Exactamente. En última instancia, cada uno debe encontrar su propio camino y confiar en su voz interior. De escuchar distintas perspectivas es valioso, pero la verdadera sabiduría viene de integrar esas enseñanzas y descubrir lo que realmente resuena con uno mismo. Así, el camino se vuelve una exploración personal, única y profundamente transformadora. Eso es todo por hoy día. Si quieres ver mi video, si primeras vez me miras acá, si llegaste hasta aquí, quiero que veas primer video, bueno, más importante video que me hizo en YouTube es cuando yo era fuente de la vida, cuando yo me tenía experiencia a la fuente de la creación. Entonces, voy a tratar de dejar en final video o también en descripción que quiero, que sería bueno que lo miras, como digo, para tener uno más percepción de mi experiencia. Nos vemos.